Hoy quiero reflexionar sobre un tema muy importante que me apasiona, como ustedes saben, la política, la filosofía, la nociología, la epistemología, la lógica, son parte de la política muy elemental para entender cómo funciona la historia, la sociedad, cómo evoluciona, cómo retrocede, cómo se estanca. Ayer un funcionario o exfuncionario del gobierno municipal hizo una especie de denuncia. Él quiso presentar este hecho como una denuncia en contra de un concejal o de algunos concejales de oposición que supuestamente fueron maltratados, insultados. Y cuando los periodistas le preguntan por qué, le dicen, ¿no? Ellos cuestionan un poco el rol de los opositores. Para comenzar, aquí hay que hacer una explicación. Los opositores son una especie de contrapeso, según la técnica, según la filosofía, son una especie de contrapeso al poder desbocado. El poder total es muy peligroso, es muy riesgoso. Por eso la ciencia ha creado esto de los pesos y contrapesos, los frenos y contrafrenos. ¿Para qué son estos? Es decir, ¿cuál es la razón para generar un equilibrio? Cuando el poder es absoluto, se genera un desequilibrio y es totalmente peligroso porque puede terminar en la aniquilación de la especie humana. O sea, obviamente que este es un concepto general, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de una parte, pero estoy explicando lo que dice el concepto. Por lo tanto, el rol de la oposición es ser un freno. Incluso la oposición no conoce esto, porque he escuchado a algunos dirigentes, algunos opositores decir: yo no soy opositor, yo no hago oposición, o sea, cuando ese es su rol, digamos, ¿no? Entonces, ellos mismos a veces no entienden su rol, pero en realidad el rol es ser opositor, ser un freno, y el freno es necesario para el caballo desbocado, como dice la ciencia. Bueno, entonces, cuestionaban ese rol cuando ese es el rol de ellos, justamente. O sea, y hay una equivocación de este funcionario o un desconocimiento de cómo funciona la política. El segundo elemento que me llamó la atención y que usan muchos para tratar de justificar sus errores, es decir, es que él no dice la verdad. Bueno, para comenzar, a ver, la verdad no existe. Técnicamente la verdad no existe. Si vamos a hablar desde el punto de vista de la ciencia, la verdad no existe. Así como la realidad no existe. La realidad ahora, con la física cuántica, está chequeado. Porque miren, hace 400, 500 años, con el cogito ergo sum de Descartes, se ha finalmente, porque eso produjo, esto del cogito ergo sum, produjo un cambio radical en la historia, con la Revolución Francesa, la gloriosa, la americana, ¿no? Bueno, pero a partir de ese momento en que se convence el hombre, se llega a descubrir que la realidad no existe, ahora la física cuántica ha descubierto o ha probado que efectivamente todo es una percepción. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, la verdad, según la técnica, tampoco existe. Hay 13, bueno, este es mi juicio de valor, usted puede discrepar conmigo, por supuesto, ¿no? Hay 13 corrientes filosóficas, pero hay 18, yo reconozco 13 corrientes filosóficas. Estas 13 corrientes que yo reconozco, en realidad son 18, tienen su propia interpretación de la verdad. Imagínense usted, miren el bollo de la cabeza, ¿no? Es decir, hay 13 corrientes filosóficas que todas de manera divergentes interpretan según su juicio, su análisis, según su silogismo, porque ese es el método para hacer análisis, el silogismo. Según su silogismo, ellos demuestran cuál es la verdad. Entonces, en otras palabras, no existe la verdad. Entonces, aquí hay elementos, desgraciadamente, que gente que no sabe opina de política. Este es el problema de fondo, querido amigo. Tenemos haciendo política gente que opina de política, que no sabe de política, incluso en la oposición. Incluso en la oposición. Entonces, hacer política es lo más complejo, no es chiste, es algo muy complicado, que hay que entender muchas cosas.
Así como esto, por ejemplo, el rol que juega la oposición. El rol de la oposición es oponer, es ser freno al caballo desbocado. Porque es peligroso dejar al Ejecutivo con el poder total. Es muy peligroso. Por eso, dentro del poder existen constricciones, ¿no? Se llama, en realidad, son aparatos que constriñen, o sea, que frenan, que detienen para que el poder total no haga destrucción. Bueno, entonces, vea usted la importancia que tiene el conocer, el saber cómo funciona finalmente la política, porque esto es parte de la política y son partes elementales. Lo que estoy diciendo en este momento son partes elementales de la política, que todo político, toda persona que hace política necesariamente debe conocer. Y yo lamento que desde el Ejecutivo manden así a personas, quizás inocentes, ¿no?, y les hagan decir estas estupideces y queden en ridículo. Por supuesto, quizás con buena intención, quieren victimizarse, pero hacen mal porque le generan un daño justamente a la política. Queriendo hacer bien, le provocan un daño a la política, porque están mintiendo y están siendo imprecisos, imprecisos en lo que en realidad es la política. Es necesaria la oposición, es necesario que seamos tolerantes y nosotros veamos con diferentes colores lo que es la vida y la realidad. Bounce.